Hola amigos, ¿cómo andan? Quería grabar un video acerca de un tema que me encanta y que hace mucho que quería compartir en este canal. Em, Se trata de genealogía genética y preparé un PowerPoint. Vamos a ir viendo slide por slide los temas y vamos a ir desarrollándolos. La idea es hacer una introducción al tema sin verlo en profundidad, porque en realidad cada uno de los temas que vamos ahora a compartir son muy profundos y podría hacerse un video largo sobre cada uno de ellos. Bueno, primero, entonces por eso esta charla se llama Introducción a la genealogía genética. ¿Qué es la genealogía genética? Bueno, hablamos de ADN más genealogía tradicional, ¿no? Es la combinación de ambas cosas. La genealogía tradicional es la investigación en documentos, con documentos, ¿no? La búsqueda de documentos de nacimiento, matrimonio, defunción, etcétera. Eh, es la investigación que se hace eh, analizando los documentos, ¿no? Obteniendo ese tipo de evidencia, la evidencia documental. El ADN, los test de ADN, también proveen información que se pueden tomar como evidencia. Eh, ¿Para qué? Para probar una relación de parentesco, ¿no? Para probar si una persona es hijo de otra, o si son hermanos, si son medios hermanos, si son primos. Esa evidencia te la puede dar un test de ADN, ¿no? Cuando se comparan eh, las diferentes muestras de ADN. Ahora, la genealogía genética también nos puede ayudar a estudiar o a tener información de nuestra historia familiar en profundidad. Y cuando digo en profundidad es muy, muy profundo. O sea, podríamos llegar a saber o tener información de ancestros que vivieron hace cientos e incluso miles de años, con unos test especiales que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, los test de ADN se usan para probar o descartar relaciones genéticas entre individuos. Lo bueno de la evidencia que provee el ADN es que es una evidencia súper confiable, ¿no? Una evidencia definitiva, concluyente. Eh, Contrario o no pasa lo mismo con los documentos escritos, que pueden tener evidencia que es verdad, que puede ser verdadera o puede ser falsa o puede ser errónea. Puede ser que en un documento se anote que el padre del niño nació en tal año cuando en realidad nació en otro año. A lo mejor el padre declaró que tenía, no sé, 50 años, pero en realidad tenía 55 o etcétera. O sea, pueden contener errores. O puede ser que no haya sido el padre del niño también, ¿no? Hay muchísimos casos donde estas cosas pasan, ¿no? Entonces, la evidencia que provee el ADN no, está libre de todas esas cosas, libre de todo engaño, especulación, intereses. Entonces, es un documento súper confiable, mejor dicho, un tipo de evidencia súper confiable. Bueno, cuando yo di esta presentación hicimos un test de ADN en vivo, por eso hay un punto ahí donde dice que y realizaremos un test de ADN en vivo. Le hicimos a una persona para que los que asistieron a la charla pudieran ver cómo se hace, ¿no? Entonces lo que hicimos fue em, sacar los hisopos del sobre, ¿no? La persona tomó una muestra de saliva, después dejamos secar esos hisopos, los metimos de vuelta en el sobre y mientras íbamos explicando cómo era el proceso a los que estaban presentes. Bueno. ¿Qué es el ADN? Bueno, un breve repaso, ¿no? Porque solamente este tema llevaría horas y horas de charla. Pero un repaso breve como para entender por qué usamos el ADN, por qué para nosotros como genealogistas, ¿no? O aquellos interesados en la historia familiar, por qué el ADN es importante, por qué es importante hacerse un test de ADN, añadir esta herramienta a todas las demás. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, una molécula que está presente en casi todas las células del cuerpo, contiene los genes necesarios para la fabricación de proteínas, contiene el código para crear y mantener todo el organismo. Si uno se pone a pensar, es un verdadero milagro que exista este tipo de molécula, ¿no? Pero existe. Está formada por cadenas largas de nucleótidos, ¿no? Que son como la forma del ADN es como si fuera una escalera retorcida o acá dice cadena de doble hélice, ¿no?
donde esas cadenas están formadas de fosfato más desoxirribosa y están unidas por lo que se llama bases nitrogenadas, que están compuestas de cada una, que serían como los escalones, ¿no?, de esta escalera, y están compuestas de adenina, timina, guanina y citosina. Estos son los componentes de la molécula de ADN, ¿no? Hace poco un señor me dio la idea, o compartió su idea, de que el ADN se asemeja a un código QR. Em, Como sabemos, los códigos QR son códigos únicos que cuando vos los escaneas te llevan a una dirección de internet específica, o sirven para, por ejemplo, hacer pagos, etcétera. Es como si nuestro ADN fuera nuestro propio código QR único, ¿no? Em, que si pudiéramos escanearlo, ¿no?, nos daría información sobre cómo se compone, ¿no? El ADN humano consta de 3.000 millones de bases, ¿no? Las bases son estas bases nitrogenadas. Así que imagínense, más del 99% de estas bases son iguales en todas las personas. Esto es interesante porque significa que casi todos los seres humanos somos en el 99% iguales, ¿no? Ese 1% que nos diferencia, ahí radican nuestras diferencias en lo que tiene que ver con una apariencia, ¿no? Ahora vamos a ver un poco eso. ¿Dónde está el ADN? Bueno, el ADN se encuentra dentro de las células en la parte del núcleo, dentro del núcleo. También hay un tipo de ADN que se encuentra en las mitocondrias, que eso es fuera del núcleo, pero dentro de la célula, ¿no? Bueno, el ADN se compone mejor dicho, las secciones de ADN también se le llaman genes. Y se calcula que los seres humanos tenemos entre 20 y 25.000 genes. Bueno, y esa variación de la que les hablaba antes, que es el 1% nomás eh, de estos genes, son los alelos que determinan los rasgos únicos de cada persona, como puede ser, bueno, la contextura física, la altura, eh, color de piel, color de pelo, de ojos, si tiene pecas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas que son, bueno, las características de nuestro cuerpo también, que nos hacen únicos. Bueno, ¿qué son los cromosomas? Esto es parte del ADN también. Em, los cromosomas, entonces, son estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen información genética de una persona. Cada cromosoma, perdón, cada célula humana tiene un conjunto de 23 pares de cromosomas. Perdón. Un cromosoma de cada par se hereda de la madre y el otro del padre. En la imagen ahí se ve, tenemos 23 pares de cromosomas, 22 son lo que se llaman autosomas, y el cromosoma 23 es el que define el sexo biológico del, de la persona, ¿no? Que puede ser X si es mujer y si es varón, Y. Bueno, ¿esto cómo se forma? Cuando se produce la recombinación genética, es decir, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, cada uno conteniendo 23 pares de cromosomas, ahí se produce la recombinación, donde se mezclan aleatoriamente fragmentos de ADN de cada parte, ¿no? Un poco del padre, un poco de la madre, o sea, un poco del esperma y otro un poco del óvulo, y ahí se forma un nuevo ser, ¿no? Em, Así que nuestro ADN es un mosaico, como un mosaico, formado por fragmentos de nuestro ADN ancestral, o sea, del ADN de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, porque este proceso de recombinación ha pasado generación por generación, ¿no? Este, muy bien. Esto también explica, esta recombinación explica también las diferencias que hay entre hermanos enteros, ¿no? Hermanos que son de padre y madre, que nacen en diferentes épocas y no son iguales unos con otros, pero son parecidos. Esto es debido a que cada recombinación fue diferente y ahí pueden haber hermanos que se parecen más entre sí o no. Bueno, solamente el cromosoma Y, que es que determina el sexo masculino, y el ADN mitocondrial no intercambian fragmentos con otros cromosomas y se transmiten de generación en generación de forma inalterada. Esto es importante
para el análisis del ADN Y y mitocondrial, del cual vamos a hablar más adelante, que son tipos de ADN que no, como dice acá, no se alteran o casi no se alteran con el paso de muchas generaciones, por lo cual pueden darnos información de ancestros que vivieron hace cientos y miles de años atrás. Bueno, hablemos primero del test de ADN autosomal, que es el que lo podemos adquirir en diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas que lo venden al público, como puede ser 23andMe, Ancestry, que son muy populares en Estados Unidos, y Family Tree DNA también, MyHeritage. Ahí aparece el logo también de una que se llama Living DNA, que es popular en Inglaterra. En fin, eh, MyHeritage, Family Tree DNA son más populares acá en Argentina, llegan más, son más fáciles de adquirir, sobre todo Family Tree DNA, que es la empresa con la cual trabaja eh, nuestra primera página, que es una asociación civil dedicada a ayudar a la gente a encontrar su origen biológico a través de test de ADN, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cómo funciona entonces el test de ADN autosomal? Como muestra la foto ahí, contiene un hisopo. El hisopo se mete dentro de la boca para tomar una muestra de saliva. Durante un minuto se pone el hisopo, se toma una muestra de saliva. La persona, antes de hacerse ese hisopado, tiene que permanecer en ayunas durante 2 horas por lo menos, sin comer, sin fumar, sin mascar chicle y sin beber líquidos, ¿no? Bueno, entonces, en la saliva está el ADN. La muestra se envía a un laboratorio, o sea, se deja secar el hisopo, se guarda, después se envía por correo al laboratorio. Hay otras muestras, perdón, hay otros tests de ADN que consisten en hacer escupir, escupir saliva dentro de un frasquito. Ese es otro tipo de muestra, pero siempre es saliva, ¿no? Muy bien, una vez que llega al laboratorio, el laboratorio hace la secuenciación del ADN. Y eso sí, una parte muy interesante, se secuencia, o sea, esas pares, esas bases de pares nitrogenadas que hablábamos antes, la adenina, citosina, etcétera, esos, eso es lo que compone la secuencia de ADN, ¿no? Las letras A, C, G, T, cada uno tiene una combinación de letras diferentes, ¿no? Entonces el laboratorio analiza la muestra y genera la secuenciación. Analiza los 22 pares de cromosomas. Y de ahí obtiene la secuenciación de ADN autosomal de cada muestra. Una vez que está la muestra, la secuenciación, perdón, se compara con las otras secuenciaciones, con las otras muestras de ADN que están en las bases de datos. Actualmente, después de más o menos 10 a 15 años eh, en los cuales estas empresas han tomado muestras de ADN en muchos países del mundo, esas bases de datos son bastante grandes. Hay millones de personas que se han hecho los tests. Entonces es altamente probable que puedas encontrar algún pariente. Y tal vez no es tan probable que encuentres uno muy cercano en lugares donde las bases de datos no son tan grandes, como puede ser la Argentina o el Paraguay. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que hay millones y millones de muestras, casi todo lo que se hace en un test de ADN encuentran un pariente cercano, por lo menos un primo segundo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, bueno, acá voy a explicar eh, parte de los resultados de los test de ADN autosomales. Es una lista de coincidencias de ADN, o sea, personas que comparten ADN con vos, o personas que tienen en su secuenciación de ADN segmentos que son iguales a los tuyos. Si contienen segmentos iguales a los tuyos, significa que es tu pariente, o sea, comparten un antepasado, heredaron esos segmentos de algún antepasado, que puede ser más cercano o más lejano. Si comparten muchos segmentos, el antepasado es cercano, puede ser tu abuelo, bisabuelo. Si los segmentos son más chicos, puede ser un tatarabuelo, ¿no? O un poquito más atrás. Entonces, como le decía, es probable que encuentren parientes cercanos en la base de datos. Acá pongo un ejemplo.
de mi test de ADN en MyHeritage, que cómo es la información que te dan, ¿no? Ahí en la captura de pantalla, yo hice como un zoom ahí, y ahí dice la cantidad de ADN que comparto con mis padres. Mi papá, Jorge Francisco Aponte, mi mamá, Vidalia Vera. Comparte un poquitín más de ADN con mi papá que con mi mamá. Y ahí dice el porcentaje, ¿no? 49,8 con mi papá, 49,7 con mi mamá. Incluso te da la cantidad de cm, que significa centimorgans. Comparto con ellos, ¿no? Y fíjate, el segmento compartido es 22. Em, Ahora les explico qué es eso. Pero bueno, entonces, esta es la lista de coincidencias de ADN. Heredamos una mezcla, como les decía, aleatoria en esa recombinación, ¿no? Aleatoria de ADN autosómico de ambos padres, más o menos 50% de papá, 50% de mamá. A su vez heredamos de ellos 25% de nuestros abuelos. Cada uno tiene 4 abuelos. Y a su vez, a través de ellos, 12,5 de nuestros bisabuelos, 6,25 de los tatarabuelos y así. Entonces, los resultados de ADN autosomal muestran el porcentaje de ADN que comparte con otro usuario, esto ya lo expliqué, y a partir de ese porcentaje se calcula la relación de parentesco, ¿no? Si, como ven, padres es 50% y de ahí para abajo, ¿no? O sea, después con los hermanos un poco menos, con los primos un poco menos, primos segundos un poco menos y así. Cuanto más ADN compartís con otro usuario, más cercano a ese parentesco, exacto. Y lo bueno de estos test de ADN, se pueden determinar con precisión parentescos hasta dentro de las últimas 5 generaciones. Eso es mucho tiempo. O sea, claro, el rango de tiempo es largo. Porque esto es hasta la generación de nuestros tatarabuelos, que significa los padres de nuestros tatarabuelos. Yo les doy un ejemplo. En mi caso, mi papá es del 54, 1954, mi abuela del 35, mi bisabuelo de 1906, mi tatarabuelo de 1857 y mi tatarabuela, ¿no? Siguiendo siempre la línea del apellido Aponte, es de 1839. O sea que estos test de ADN me pueden dar información de descendientes de esa, mi tatarabuela, hasta hoy, con mucha precisión, ¿no? Estamos hablando de más o menos 200 años de historia, ¿no? Imagínense la cantidad de descendientes que tiene esa tatarabuela y además los hermanos que tenía y primos. Yo me tomé el trabajo de hacer la genealogía de los Aponte y sé que tuvo muchos hermanos, seguí dentro de lo posible la descendencia de ellos y también tengo los eh, nombres y de cómo se conformaba su familia, quiénes eran sus primos y traté de seguir también la descendencia de ellos. Todo esto a través de investigación genealógica tradicional. Bueno, em, creo que hasta acá estamos. ¿Está grabando bien? Sí. Sigo. Bueno, los resultados de test de ADN autosomal. Es lo que le explicaba, te da una lista de coincidencias de ADN. Hay una captura de pantalla, se puede ver. La captura que está más arriba es de Family Tree DNA. Y te da también una estimación étnica, que esto es interesante. eh, lo cual, la estimación étnica es el porcentaje de ADN que tenés de diferentes grupos de poblaciones, ¿no? Ahora, un poquito más adelante lo vamos a explicar. Entonces, la lista de coincidencias de ADN son los miembros de tu familia genética, o sea, que comparte ADN con vos. Tal vez no están en tu árbol genealógico, pero sí en tu árbol genético. A esto me refiero con que evidentemente hay un antepasado en común, aunque y el cual en algún momento hay que encontrar. Y tal vez ese antepasado no esté en los registros. Eso suele pasar cuando, por ejemplo, hay una persona que es anotada como hijo de alguien, pero en realidad ese no era su padre. O sea, en el árbol genealógico está, pero no es del árbol genético, ¿no? Bueno, lo bueno de estas listas de coincidencias es que vos podés contactar a las personas que están ahí. Por ejemplo, ahí aparece un tal Tiago Cardoso. Bueno, yo lo puedo escribir
y empezar una conversación con él y preguntarle, mira, compartimos 49 centimorgas de ADN, esto significa que podemos ser de primos segundos a primos cuartos, o sea, es un parentesco más o menos lejano, pero bueno, podemos eh, compartir, a ver quiénes son tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tal vez podemos encontrar la conexión. Esto es sumamente útil para las personas que desconocen su origen biológico, como dice ahí, casos de adopción, apropiación, abandono al nacer y demás casos de filiación desconocida, donde la persona no sabe de dónde viene. Los test de ADN de repente le arrojan una lista de coincidencias con personas que son sus parientes, ¿no? Y que eh, a los cuales puede contactar y preguntarle dónde viven, ¿no? A lo mejor viven en la misma zona de donde son sus padres biológicos. Eh, Así que para mí esto es increíble porque una persona que no sabe nada de repente tiene una lista de parientes, los cuales tal vez le pueden dar información sobre su origen biológico. Hay casos que no son tan comunes, pero hay muchos casos, han habido muchos casos de gente que se hace test de ADN y encuentran a un hermano, por ejemplo. Dice ahí, comparto 30 y pico de por ciento de ADN, es tu hermano. Este, o algunos hasta encuentran a su propio padre, madre, abuela, ¿no? Tío. O sea, parentescos muy cercanos. Entonces se pueden poner en contacto con ellos y encontrar la respuesta acerca de su propia identidad, de dónde viene. Bueno, acá dice, se puede subir el archivo crudo, raw DNA data, es archivo crudo, que es esa secuenciación de ADN, ¿no? Se puede subir a otras empresas, a otras plataformas, por ejemplo, GetMatch, Family Tree DNA y MyHeritage. Em, a esas tres empresas, y hay algunas otras que son más chicas, también se puede subir el ADN crudo. En cambio, no se pueden subir a Ancestry o 23andMe, esas no permiten. Bueno, acá hay una muestra de cómo se ve una lista de coincidencias en la página de 23andMe, ¿no? Acá lo mismo, pero en la página de MyHeritage. Bueno, en 23andMe aparece el ADN medido en porcentajes, ¿no? Segmentos compartidos y una nota sobre el parentesco probable. Por ejemplo, la primera de la lista es un prima segunda, once removed, que no es de la misma generación, puede ser una anterior o posterior. Y este de MyHeritage también te dice cuál es el parentesco probable, la cantidad de ADN, tanto en porcentaje como en centimorgan, segmentos compartidos, etc. También hay MyHeritage, es muy bueno porque es una página dedicada a árboles genealógicos, por lo tanto vos podés subir información sobre tu árbol y hacerla pública, ¿no? O sea que no hace falta esperar la respuesta en este caso, por ejemplo, el primero de la lista, Trenton Loughlin, yo le puedo escribir, pero si él no me responde, aún así, si yo me fijo en el árbol que él subió, puedo encontrar a sus padres, abuelos, ¿no? Si él lo hace público. Lo mismo con Ancestry, acá hay otra vez una nota sobre el parentesco probable, cantidad de ADN compartido, en porcentaje, en centimorgans, un link que te lleva al árbol familiar, al árbol genealógico subido. Muy bien. Pasamos rápidamente a la estimación étnica. Em, Estimación étnica, decía, y que es la mezcla ancestral, orígenes ancestrales. Lo que les decía antes sobre eh, de qué partes, de qué regiones geográficas del mundo o de qué poblaciones eh, viene tu ADN, ¿no? Entonces dice, la estimación étnica, ¿cómo se determina? Se obtiene al comparar tu muestra de ADN con bases de datos de muestras obtenidas de puntos geográficos conocidos. No sé si se escucha el perro, pero bueno, hay un perro que siempre molesta. Y puede ser que ladre durante un rato. Bueno, acá vemos que hay, por ejemplo, en la captura de pantalla, cómo muestra.
La estimación étnica, la de arriba es de Ancestry, a la izquierda es de 23andMe y a la derecha Family Tree DNA. Bueno, entonces la estimación étnica se presenta en forma de gráficos que revelan el porcentaje de ADN que has recibido de tal o cual área geográfica. Bueno, perdón, el perro seguía ladrando, tuve que ir a retarlo. Bueno, les decía entonces, porque si no, no se va a escuchar nada. La estimación étnica es una de las cosas que más, digamos, que mejor propaganda hace, ¿no? Para los test de ADN. O sea, la gente quiere hacerse el test de ADN para saber, tener esta información, ¿no? En general, es la parte que más atrae. Sí, porque la gente quiere saber cuánto de ADN tiene de Europa, de África, de América, etcétera, ¿no? Hay grupos de ADN más específicos, como puede ser ADN del País Vasco, ADN de los judíos, askenazis, ADN, no sé, de partes específicas incluso de Inglaterra. Eh, bueno, entonces eso es muy interesante. ¿Cómo es que estas empresas obtienen esta información? Bueno, como las bases de datos ya son tan grandes, agrupan las diferentes muestras que corresponden a un área geográfica y las toman como referencia. Cada vez que se suma una nueva que tenga, eh, que se parezca a ese grupo, la incluyen como que el ADN viene de esa parte, ¿no? La estimación étnica no suelen ser súper precisas todavía, ¿no? Porque todavía las muestras no son tantas. O sea, si bien hay muchísimas, hay áreas geográficas en las cuales las muestras no son demasiadas. Entonces todavía falta, digamos, todavía eh, les decía, ¿no? Que hay ciertas áreas geográficas en las cuales todavía no hay suficientes muestras como para eh, crear un grupo étnico, ¿no? Por ejemplo, yo me baso en el caso de Paraguay, ¿no? Que las muestras son pocas. Sin embargo, el ADN de paraguayo, bueno, conforma, ¿no? Un grupo geográfico. Se podría conformar un grupo étnico, ¿no? Dedicado al Paraguay, que tiene ciertas características, ¿no? El ADN paraguayo. Eso supongo que más adelante, eh, a medida que aumente la cantidad de muestras, van a haber más y más grupos étnicos de diferentes partes del mundo, en los cuales, bueno, los diferentes tipos de ADN van a encajar, ¿no? Bueno, esto puede ser útil, como les decía antes, para casos de filiación desconocida, ¿no? Adoptados, etcétera, que no saben sobre su origen, pero que de repente se les da un informe de estimación étnica y, por ejemplo, dicen que, no sé, un 40% de ADN, por dar un ejemplo, viene del País Vasco. Entonces ya eso es algo. O un 30 viene de Italia. O algunos pueden saber incluso, no sé, por ahí eran de origen judío y no tenían ni idea. Entonces, pero su ADN indica que tienen origen judío, ¿no? Eh, Eso ya les da pistas sobre eh, que les pueden servir para su investigación, ¿no? Porque ya saben que su padre o su madre era de origen, por ejemplo, judío, vasco, italiano, y si no corresponden a esas áreas, a esos grupos étnicos, bueno, no, eh, habría que descartarlos, ¿no? Muy bien. Seguimos. Bueno, un par de screenshots sobre cómo es que se muestra la estimación étnica en la página de Ancestry, siempre por porcentajes, ¿no? Diferentes colores marcando las diferentes áreas geográficas del mundo. Bueno, esta persona tiene de Sudamérica con una conexión en la región étnica de Argentina y Paraguay, dice acá, 39%, después 35% de España. El ADN de esta persona es paraguaya, ¿no? Entonces, este es más o menos la composición típica de una persona paraguaya, la composición de ADN típica, ¿no? Es un 39, 30, 40% de ADN de guaraní, ¿no? De Sudamérica. Un 35, 30, 40 también, hasta 50 puede ser de ADN español, Península Ibérica, España. Después hay diferentes
puede ser un poquito de Portugal, País Vasco. Hubo un poco de inmigración inglesa en Paraguay también. Y después está el componente africano, que también acá aparece un 2% y 2%. Em, digamos que los tres grupos étnicos presentes en el Paraguay son el guaraní, el español y el africano, ¿no? Cuando digo África, puede ser parte del norte de África, pero más bien me refiero al África negra, ¿no? Al África que viene de los esclavos que trajeron los conquistadores y después que llegaron más adelante, que estuvieron presentes, eran parte del grupo étnico paraguayo y se mezclaron también con el paso de los siglos con los guaraníes y con los españoles, ¿no? Estimación étnica según 23 al MI, también marcando el porcentaje que tiene de cada parte del mundo que tiene esta persona. Un poquito es bastante europeo, después, pero también tiene parte de indígena americana, guaraní. Este es de mi hermano. Bueno, este es el mío. También tengo casi un 50%. Puede variar de una empresa a otra, como les digo, usan diferentes algoritmos y también tienen diferente cantidad de muestras de las diversas áreas geográficas. Entonces puede ser que en MyHeritage yo tenga un 48,1 de ADN guaraní y en Ancestry tengo, no sé, un 40. O sea, son pequeñas variaciones que son normales. Antepasado ibérico, o sea, español, 31,7. Un poquito de italiano tengo según MyHeritage. Esto por lo que vi del ADN de mi mamá, lo heredaría de ella, aunque todavía desconocemos quién es nuestro antepasado italiano, por el lado de ella. Y también un poco de ADN africano, 4,4 de nigeriano. O sea, evidentemente tenemos un ancestro esclavo que ha sido esclavo, que llegó al Paraguay en algún momento, el cual todavía no encontramos, y poco del norte de África que, según me han dicho, el ADN del norte de África es parecido al ADN de ciertas regiones de España. Entonces puede ser que en realidad no sea del norte de África, sino español. Español. Uy, bueno, historia de Trenton Loughlin. Quiero compartir esta historia acerca de cómo un test de ADN lo ayudó a él a encontrar su familia biológica. Esta parte, digamos, es para animar a aquellos que no se han hecho un test de ADN a hacérselo. Sea que conozcan su origen biológico, o sea, ya sea que ya sepan de dónde vienen, quiénes son sus padres y abuelos, etcétera, o, como en el caso de Trenton, que no sepan de dónde vienen. O sea, que desconozcan su origen biológico, que hay muchos en Argentina, hay muchos. Hay millones de personas, me han dicho, desde nuestra primera página, la asociación que ayuda a encontrar el origen biológico a las personas, que son aproximadamente 3 millones en Argentina. Eso es mucha gente que no sabe quiénes son sus padres. eh, por lo tanto, ojalá que todos pudieran conocer sobre esto y hacerse el test de ADN. Bueno, la historia de Trenton empezó así. Él se hizo el test de ADN con 23andMe. Esa misma empresa se había hecho el test de ADN mi hermano Christian, que vive en Estados Unidos. Resulta que Trenton, al ver una coincidencia de ADN con Christian, con mi hermano, le dejó un mensaje. Y mi hermano no se dio cuenta, no lo vio. Pero un día yo, que ya estaba metido en este tema de ADN, le pedí a mi hermano que me deje entrar a su cuenta para revisar y comparar los resultados. Y de ahí vi el mensaje de Trenton. Y ahí me enteré, ahí yo le contesté, ¿no? Le dije quién era, y él me contestó, y ahí empezamos una comunicación, y ahí me enteré que él me dijo, me enteré que él es adoptado, viviendo en Estados Unidos, pero él nació en Paraguay, fue adoptado por una familia de norteamericanos. Se lo llevaron a Estados Unidos, se crió como norteamericano, bueno, ahora tiene más o menos 35 años, poco más, y decidió buscar a su familia biológica, por eso se hizo el test de ADN. También me dijo que él viajó al Paraguay en un momento, pero
para buscar a su familia, pero no la pudo encontrar. Bueno, yo le pregunté si él tenía alguna información sobre su madre biológica y él me dijo que tenía sus papeles de adopción, en los cuales aparecía el nombre de su madre biológica, pero que él no estaba seguro si era o no era, porque cuando viajó a Paraguay no la pudo encontrar. Como yo tengo ya mucha experiencia en genealogía de Paraguay, sé cómo ubicar personas, entonces, basado en el nombre que él me dio, busqué y encontré a la persona. Su madre se llamaba Brígida Rodríguez. Em, y bueno, la encontré, me pude comunicar con una de las hijas de Brígida, me puse en contacto entonces y les conté que Trenton los estaba buscando. Ellos inmediatamente reconocieron a Trenton. eh, Al ver la foto dijeron, sí, él es nuestro hermano. También lo estaban buscando, pero no sabían cómo ubicarlo, ¿no? Porque cuando la madre lo dio en adopción, no tuvo más información sobre él. Bueno, él empezó una relación con ellos, después viajó al Paraguay y le hizo un test de ADN a la madre para confirmar, para estar 100% seguro de que era la madre, y el resultado dio positivo. La búsqueda continúa porque Trenton sabe que tiene otra hermana que fue dada en adopción, de la cual todavía no saben. Ojalá que un día se haga un test de ADN, si es así va a salir inmediatamente que Trenton tiene una hermana, ¿no? O sea, él ya va a encontrar a su familia si ingresa a las bases de datos. Bueno, Trenton también tiene una coincidencia de ADN conmigo. Cuando yo le hice el test de ADN a mi papá, me di cuenta de que la conexión viene por el lado de mi papá. Y todavía no encontramos el ancestro que nos une, así que estamos en eso, estamos buscando. Bueno, acá hay una foto de Trenton con su familia, con su madre y dos de sus hermanas. Y acá Trenton con sus hermanas. Una de ellas se parece muchísimo a él, como es evidente por las fotos. Em, Así que bueno, esta fue una historia que terminó bien. Si bien Trenton no encontró a su familia mediante una coincidencia de ADN con alguno de ellos, sí lo pudo encontrar gracias a que se hizo el test de ADN y encontró a una persona dispuesta a ayudarlo, ¿no? Esto puede pasar también. Así que por eso, todos aquellos que desconocen su origen biológico, es muy, muy importante que entren en las bases de datos de ADN. Háganse un test de ADN. Historia de Marisa y Priscila. Esta es otra historia. Marisa y Priscila yo las conocí gracias a Trenton, que me comentó que habían otras personas que habían nacido en Paraguay que fueron dadas en adopción a familias norteamericanas. Así que ellas son, por ejemplo, acá hay dos más, Marisa y Priscila. Ellas, viviendo en Estados Unidos, se hicieron un test de ADN y se encontraron una a la otra. Acá sí hay un caso de que de dos personas que se encuentran, dos personas que no saben nada de su origen y se encuentran y supieron que son hermanas enteras, o sea, hermanas de padre y madre. Una vivía en la costa este de Estados Unidos, la otra en la costa oeste. Eh, Así que bueno, el test de ADN las reunió. Supieron que eran hermanas, pero todavía faltaba saber de dónde venían, quiénes eran sus padres. Y ahí es donde intervengo yo y les quiero contar la historia. Porque este sí es un caso de el uso de ADN en combinación con la genealogía tradicional que confirma el origen de una persona, eh, el origen biológico, ¿no? Bueno, Marisa y Priscila, como les decía, nacieron en Paraguay, fueron dadas en adopción a parejas norteamericanos. En 2021 descubrieron que son hermanas de padre y madre. Una de ellas, Priscila, obtuvo los nombres de sus padres biológicos. A través de una partera, o sea, se pudo comunicar con una partera, llegaron a esa partera a través de la información que recordaban sus padres biológicos, adoptivos. Priscila los ubicó a esos potenciales padres biológicos, ¿no? Ahora bien, lo que pasó acá es que esas personas se negaron a hacer el test de ADN
Entonces, Priscila tenía los nombres, pero no podía confirmar la historia. Y Marisa, por otro lado, no tenía ninguna información sobre sus padres biológicos. Así que confiaba en lo que había averiguado Priscila. Bueno, ambas, Marisa y Priscila, resulta que comparten ADN con mi papá. Y fue así que yo las contacté porque vi que estaban en la lista de coincidencias de ADN. Y entonces hablé con Priscila, me dijo, me contó su historia y yo me puse a armar el árbol genealógico de sus potenciales padres biológicos, esos que se negaron a hacer el test. Ahora bien, ¿cómo pudimos confirmar el origen de estas hermanas? Eso fue gracias a que apareció un tercer match, Mónica, que aparecía como prima segunda de estas hermanas en 23andMe. Me comuniqué con Mónica y ella era una persona que vivía en Estados Unidos también, sus padres eran paraguayos, ella sabía quiénes eran sus padres, abuelos, etcétera, entonces compartió conmigo su árbol. Ahora bien, yo comparé el árbol de Mónica con el árbol que yo había armado y ahí encontré la conexión al investigar en la generación de los bisabuelos, donde se suponía que tendría que estar la conexión, ya que Mónica era prima segunda de estas hermanas. Uno de los bisabuelos eh, coincidía, ¿no?, con el árbol de Mónica, en el árbol de Mónica y en el árbol de los potenciales padres de Priscila y Marisa. Así fue como confirmamos que la historia de esa era cierta. Y aunque lamentablemente esos padres biológicos no quisieron saber nada, por decirlo así, con esas hijas que dieron en adopción, por lo menos pudimos ayudar a Marisa y Priscila a saber que realmente eran ellos, ¿no? Otra historia de otra Marisa. Esta es nacida en Argentina y un test de ADN que hice yo la ayudó indirectamente a ella. Ahora les cuento cómo fue eso. Y acá entra nuestra primera página, que es la Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada a ayudar a las personas que desconocen su origen biológico a poder encontrarlo, ¿no? Son personas que trabajan con test de ADN y ayudan a los buscadores, ¿no?, entre comillas, se les llama buscadores, a interpretar los resultados de los test de ADN para poder llegar a la respuesta que están buscando, ¿no? O sea, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Bueno, una de esas buscadoras era Marisa. Tiene 45 años, argentina, nacida en Entre Ríos, que siempre supo que era adoptada, pero hace un par de años emprendió la búsqueda de su familia biológica. Se hizo un test de ADN con Family Tree DNA, que son los que vende nuestra primera página. Y no le salieron parientes cercanos. En la lista de coincidencias le salieron parientes más o menos lejanos, ¿no? Un requisito para que nuestra primera página te ayude, o sea, te ofrezca una ayuda personalizada para interpretar los test de ADN, hacer una investigación para llegar a dar con tu papá o tu mamá biológico, un requisito es que vos tengas en tu lista de coincidencias de ADN personas con las cuales compartas 250 centímoras o más. Lamentablemente Marisa no cumplía con ese requisito, por lo tanto tuvo que esperar a que aparezca algún match, alguna coincidencia. Y apareció. Y eso fue gracias a una búsqueda que estaba haciendo yo, que todavía continúo haciendo. Bueno, en medio de mis propias búsquedas. Le hice un test de ADN a una señora que es la que aparece en la foto, de 102 años, llamada Ascensión Jiménez. Yo pensé que ella podría ser tía de mi papá, porque yo estoy buscando a mi abuelo llamado Justo Jiménez. Y ella dijo que tenía un hermano llamado Justo. En fin, le hicimos el test de ADN de Ascensión, llegaron los resultados y no comparte ADN con mi papá. Pero sí comparte ADN con Marisa. Y nada menos que 496 centimorgan, lo cual, debido a la edad de Ascensión y la edad de Marisa, la coloca como una potencial tía abuela, ¿no? Ascensión podría ser una tía abuela de Marisa, de acuerdo a la cantidad de ADN que comparten. Por lo tanto, el parentesco es cercano, es la hermana de uno de sus abuelos o abuelas. Y acá entra la investigación genealógica tradicional.
Marisa descubrió entonces que tiene raíces paraguayas, ¿no? Porque Ascensión es paraguaya y todos sus ancestros son paraguayos. Pertenece a la familia Jiménez. Bueno, y también hizo 2 test de ADN adicionales para tratar de confirmar o acercarse más, ¿no? A su padre y madre biológicos. Y la búsqueda continúa, todavía no está resuelto este caso, porque em, Ascensión Jiménez, esta señora, tiene muchos hermanos, ¿no? Tiene más de 20 hermanos debido a que su papá fue una persona que tuvo hijos con varias mujeres. Por lo tanto, armar ese árbol genealógico con todos los potenciales abuelos, ¿no? y potenciales padres de Marisa no es algo fácil, pero está muchísimo más cerca que antes. Antes realmente no tenía casi nada y de repente ya sabe a qué familia pertenece. Solamente queda encontrar quién fue realmente su padre o madre, pero está cerca. Así que fíjense cómo, si ustedes se hicieran un test de ADN, aunque tal vez no encuentren lo que buscan, podrían ayudar a alguien, podrían ayudar a un buscador. Bueno, rápidamente paso a lo que es el ADN-Y y el ADN mitocondrial. Acá estamos hablando de ese cromosoma, en el caso del ADN-Y, el cromosoma 23, y el ADN mitocondrial, el ADN que se aloja en las mitocondrias, que tiene potencial para encontrar conexiones aún más lejanas. Bueno, acá en los gráficos se muestra bastante claro, ¿no? El ADN-Y es el que se pasa de padres a hijos a través de las generaciones. Y el ADN mitocondrial es el que pasa de las madres a las hijas. En realidad también pasa a los varones, pero ahora vamos a ver cómo es que en realidad sirve para estudiar eh, una genealogía por vía materna. Bueno, en el caso del ADN-Y es de padres a hijos. Ahí sí las mujeres no lo pueden heredar, porque las mujeres digo, reciben 2 cromosomas X, uno de la madre y otro del padre, y ahí ya se sabe entonces que va a ser una niña, ¿no? Un sexo femenino. El ADN mitocondrial y el ADN-Y, dice, son poderosas herramientas para derribar muros de ladrillo. Se usan o tienen el potencial para servir, para em, estudiar si hay parentescos por línea de varonía, ¿no? Em, hay muchas veces que aparece lo que se llama un muro de ladrillo, o sea, avanzo y avanzo con mi genealogía, pero de repente hay por ejemplo, un hijo natural, ¿no? O sea, no se menciona el nombre del padre. Y ahí ya tenés un muro de ladrillo, no puedes avanzar, porque el registro no te indica el nombre del padre. Bueno, el ADN-Y podría ayudar a resolver ese tipo de casos. Y en el caso en que no se conozca la madre, el ADN mitocondrial tiene el mismo potencial. Bueno, estos tipos de ADN son los que hablábamos antes, que no sufren mutación, o sufren pequeñas mutaciones, pero con el paso de muchas generaciones, cientos de años. Eh, Gracias al ADN mitocondrial y al ADN-Y se ha reconstruido el árbol genético de la humanidad. O sea, ahora sabemos qué ADN son más antiguos, de dónde vivieron los primeros seres humanos, cuáles fueron las rutas migratorias. Esas rutas de migración se llaman haplogrupos. Esta es una palabra que se usa mucho en ADN. Hay haplogrupos del ADN-Y y haplogrupos del ADN mitocondrial. O sea, siguiendo la línea de varonía y siguiendo la línea de, de femenino, ¿no? Muy bien. El ADN-Y y ADN mitocondrial. Este, les decía que entonces nos han ayudado a construir el árbol genético de la humanidad hasta llegar al Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, que digamos que son el, el hombre y la mujer de los cuales sale toda la humanidad, ¿no? O sea, de los cuales sale la humanidad, mejor dicho, de los cuales sale el ADN que ha heredado la humanidad y que permanece hasta hoy, ¿no? Porque también hubo otras personas, otros varones y otras mujeres en la época de Adán y Eva mitocondriales, esos Adán y Eva originarios, cuyos ADNs no han sobrevivido, ¿no? Pero bueno, se estima que el Adán cromosómico vivió en África hace unos 200.000 años, lo mismo con la Eva mitocondrial.
Entonces, en el Adán cromosómico convergen todos los ADN-Y que ahora existen, que portamos los varones. Y en la Eva mitocondrial convergen todas las mitocondrias, ¿no?, de la población humana actual. Esto, esto ha sido un gran descubrimiento que derriba por completo todas esas teorías, todas esas ideologías, ¿no?, en donde se proclama que una raza es superior a la otra o que existen las razas. En realidad hay una sola raza o hay un solo... la humanidad es una sola y es una gran familia, ¿no? Bueno, ahí yo puse un caso del ADN, perdón, el haplogrupo al cual pertenece mi papá, es G-CTS7045, propio del Eurasia Occidental y Cáucaso. Y mi mamá pertenece al haplogrupo A2, ¿no?, de ADN mitocondrial. Puse ahí una captura de pantalla de un informe que te envía Family Tree DNA, que es con la empresa que ofrece un análisis en profundidad del ADN-Y, en donde, por ejemplo, te muestra qué otros personajes famosos de la historia o famosos que actualmente vivos eh, tienen pertenecen al haplogrupo eh, del ADN-Y, ¿no? Por ejemplo, ahí puse una foto del actor Jake Gyllenhaal, pertenece al mismo haplogrupo al cual pertenece a mi papá. Em, bueno, sigo. Algunos detalles más sobre el ADN-Y y mitocondrial. El ADN-Y, entonces, sirve para los varones. Solo los varones pueden tomar este test. Las mujeres que estén interesadas en saber sobre sus antepasados varones pueden pedirle a un hermano o a su padre o a un tío que se haga este ADN, ¿no? Así va a poder recibir esa información. Em, el ADN-Y suele relacionarse con los apellidos. ¿Por qué? Porque son los varones los que legan el apellido a sus hijos, ¿no? Esto no siempre es así, porque hay muchas mujeres que también, por ejemplo, tienen un hijo de soltera y le dan su apellido a sus hijos. Pero hay familias en donde se da el caso de que siempre es el varón el que da el apellido a los hijos, entonces por muchas generaciones, digamos, se puede trazar, hay una correlación entre el ADN-Y y el apellido. Eh, hay familias donde eso se da incluso en familias de 9, 10 generaciones y más. Así que hay proyectos relacionados con apellidos y ADN-Y, los cuales son muy interesantes y que pueden ofrecer información, obviamente, sobre el origen de ese apellido, de esas familias. Bueno, y esto puede ayudar a confirmar o rechazar hipótesis basándose en los haplogrupos. Yo soy de apellido, no, todavía creo que en Latinoamérica no hay muchos de estos estudios, pero sí he visto en Europa, Estados Unidos, si soy de apellido, qué sé yo, Roberts, no sé. Este, y me meto en el proyecto de ADN-Y de los Roberts, ahí puedo ver de qué parte son, de qué zona geográfica, etcétera. Si resulta que yo soy Roberts y no tengo nada que ver con ese haplogrupo, puede ser que en realidad yo no soy Roberts. O sea, yo tendría que hacer una investigación genealógica tradicional para ver de dónde salió, de dónde heredé ese apellido y si realmente pertenezco a esa familia en cuanto a lo genético, ¿no? O no. Bueno, puede servir para verificar cuán cercano es el parentesco entre dos hombres. También esto sirve. Y esto se logra basándose en esas pequeñas mutaciones, en esas pequeñas variaciones que se dan en el ADN-Y, pero con el paso de muchas generaciones. Se, Cuando hay una pequeña mutación, eso se añade algo que se llama marker, dice ahí. Entonces, basándose en esos marcadores, eh, se puede saber en qué momento de la historia, digamos, el ADN-Y sufrió esa mutación. Y acá entran lo que se llaman SNPs y SRTs, que son polimorfismo de nucleótido único y repetición de tándem o de sucesiones cortas. Bueno, que son estos marcadores que ayudan a determinar la distancia genética entre dos hombres. Hay diferentes tipos de niveles en los test de STR.
el Y37, Y111 y Big Y700. Yo le hice a mi papá el test de ADN Y111, que era uno que tenía un precio más o menos accesible para mí. El Big Y700, ese sale como, si mal no recuerdo, como $500, que era algo que yo no, todavía creo que no estoy dispuesto a pagar, pero que más adelante seguramente lo haré. Bueno, entonces el ADN-Y ayuda a trazar migraciones ancestrales, o sea, haplogrupos, basadas en la variación de los SNPs y SRTs. Estos son lo que yo les decía, marcadores, que pueden ayudar a determinar eh, qué tan cercanos o lejanos es el parentesco entre dos varones que pertenecen al mismo haplogrupo, mismo ADN-Y, ¿no? Algo parecido pasa con el ADN mitocondrial, que es lo que se hereda por línea materna, que se puede aplicar a la investigación genealógica si es que se está buscando un ascendiente femenino, ¿no? Por lo general no hay relación entre el ADN mitocondrial y el apellido, porque las madres no heredan el apellido de sus hijos. Se puede encargar un análisis completo del ADN mitocondrial, fue el que hice yo con mi mamá, así descubrí que pertenece al haplogrupo A2, que es típico de la zona del ADN, digamos, de los guaraníes. Bueno, lo mismo, hay haplogrupos del ADN mitocondrial. em, Muy bien. Y también los marcadores, en este caso del ADN mitocondrial, son estos que se llaman la región de codificación y región de control. Regiones hipervariables 1 y 2, HBRI, perdón, HBRI, HBR1, HBR2. Este, y esto funciona, como les explicaba, para comparar dos ADN mitocondriales y tratar de establecer una distancia en distancia genética entre dos mujeres, ¿no? O sea, en cuántas generaciones aparece un ancestro en común. Los resultados que te pueden dar el ADN-Y y mitocondrial, a lo mejor te pueden dar, perdón, lo que quiero decir, parte de los resultados es una lista de personas que comparten el mismo ADN-Y o el ADN mitocondrial. Esa lista de coincidencias son de parientes que pueden ser, con los cuales puedes compartir un antepasado de hace 100, 200 o 500 años o más. Por lo tanto, pueden ser parientes muy lejanos. El alcance entonces de este tipo de ADNs es muchísimo más lejano que el que te puede proveer un ADN autosomal, ¿no? Donde los cuales te pueden dar con precisión parentescos hasta 5 generaciones, ¿no? Muy bien, para concluir, la genealogía genética se ha convertido en una poderosa herramienta que complementa la investigación genealógica tradicional. Puede aportar evidencias que son muy poderosas para establecer las relaciones de parentesco entre dos individuos. Entonces, a través de los test de ADN autosomal, Y, mitocondrial, se puede confirmar o descartar información sobre los ancestros de un árbol, en un árbol genealógico. También se pueden encontrar ancestros desconocidos, o sea, hay personas que han eh, gastado mucho tiempo y esfuerzos armando una genealogía de un supuesto antepasado que después descubrió que no lo era, gracias a un test de ADN. Resolver casos de filiación desconocida, bueno, estos adoptados, apropiados, bebés que han sido vendidos, etcétera. Es indispensable que se haga un test de ADN para resolver esa pregunta tan importante que es de dónde vengo, ¿no? ¿Quiénes fueron mis padres? Su identidad. Te da información sobre tu origen étnico, a qué partes, a qué grupos de población pertenece tu ADN, sobre las migraciones de tus ancestros, ¿no? Los haplogrupos paternos y maternos. Muy bien. La genealogía genética es una tecnología en desarrollo también. Tengamos en cuenta que hace unos, ya les digo, 15 años, poquito más, que se empezó a hacer muestras de ADN de manera masiva al público.
Así que todavía queda mucho más por hacer, millones de otras personas que van a volcar sus muestras de ADN, que van a aportar aún más información a las bases de datos, las cuales, entonces estas empresas nos van a dar resultados cada vez más precisos sobre nuestro origen. Así que vamos a esperar nuevos descubrimientos. Ya con lo que hay, para mí es increíble, es casi milagroso. A veces, cuando yo empecé a meterme en esto, pensé que parecía ciencia ficción, me costaba creerlo, pero realmente, bueno, esto es ciencia, ¿no? O sea, esto está comprobado. Nosotros tenemos información de nuestros antepasados en la célula de nuestro cuerpo. Esa información se puede codificar y nos puede ofrecer información sobre nuestro origen. Nos puede revelar datos sobre nuestro origen. Así que, por lo tanto, para mí es increíble, es apasionante. Así que les invito a todos aquellos que están viendo el video que no se han hecho el test, que hagan un esfuerzo, que se lo hagan. Pueden saber muchísimo más sobre ustedes mismos y tal vez indirectamente pueden estar ayudando a otras personas que están esperando que aparezca ese alguien en la base de datos que les va a proveer la información que buscan. Así que bueno, esto es todo. Les agradezco por haber mirado el video. Espero que haya sido claro y si tienen preguntas, pueden dejarlo en los comentarios. Pueden compartir este video con otras personas, sobre todo aquellas que buscan su origen, que desconocen de dónde vienen, para que puedan entender algo más. Esto, como les digo, ha sido una introducción muy breve. Eh, Podría en el futuro hacer videos hablando sobre cada uno de los puntos en profundidad, pero esto ha sido una introducción a este tema tan apasionante que es la genealogía genética. Bueno, muchísimas gracias.